la distancia te llevo en mi corazón. Seguimos las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Rubí Coral. ¿Cómo estás, Rubí? Tu saludo para la Creagen. Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saluda Rubí Coral, tunantera de corazón. Y nada, papito hermoso, gracias por la invitación, señor Genaro Boraca. Y a todos los que nos están viendo, dejen su like. Qué bueno. ¿Qué tiempo está cantando Rubí? Bueno, ya llevamos más de 10 años cantando. Siempre con mucho cariño y amor a todo el público que siempre me han perseguido en mi carrera musical, me han estado apoyando. Dime, a todo esto, ¿tenemos una composiciones tuyas? Claro, tenemos muchas composiciones como La Tunantera, tenemos varias composiciones que es Tu Partida también, que ha sido muy bonito. Y nada, más que todo composiciones de mi papito Alex Coral. Mira, tú, a ver, Rubí, queremos escucharte un pedacito a capela, ¿podría ser? Claro, por supuesto, cualquier canción. Okay. Hay una última que hemos cantado con mucho amor, Jugaste con mi amor, de compositor Jerry Ritchie de la Cruz. Cantamos. Con tus mentiras has matado nuestro amor. Tus malas acciones destrozaron mi corazón. Fuiste malo. Wow, Rubí, ¿de quién ha heredado esa voz tan linda? Ay, no sé, la verdad de repente de mi abuelita que le gustaba cantar. También a mi papito le gustaba mucho la música y creo que de todo eso lo he heredado. Dime, Rubí, a todo esto, en tu familia, aparte de cantan igual que tú. No profesionalmente, no tan años, pero sí, a mis papitos le gustaba la música. Pero aparte de mí, ahora a mi hermana le encanta lo que es el mundo del arte y estoy para apoyarla en todo. Lo pueden encontrar en las redes como Camila Coral. Qué bueno. O sea, esto viene de familia, Rubí. Esto viene de familia, la verdad. Por algo somos huancaínos. A ver, Rubí, queremos un número telefónico, pues. Claro, me pueden conseguir en las redes como Rubí Coral y de teléfono es 97 22 69 782. Ese es para contrato, ¿sí? Ahora, para maltrato, pues, ¿sí? Ay Dios, para maltratos no hay. A ver, Rubí, a todo esto, ¿a qué parte del Perú ya viajaste con tu música? Uy, viajamos alrededor de todo el país, de acá de Perú. Hemos llegado a Tacna, hemos llegado a Arequipa, a Juliaca, a Puno, a Huaral, todo el valle de Huaral, gracias a Dios me lo conozco, a Canta, a Junín, claro que sí, Carguamayo, a tantos lugares tan hermosos que me han recibido con tanto cariño. A Huánuco, un fuerte abrazo para ellos también. Mira, tú, a ver, Rubí. En lo particular me gusta un tema, no sé si tú podrías interpretarlo, que es la orquesta, podría ser una de ellas que me gusta. ¿Sí? ¿Podría ser? A ver. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mí tu mano vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo eres el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. ¡Wow! ¡Qué linda canción! Gracias, Rubí. A ver, ¿qué consejos le puedes a los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? Claro, como a los que están empezando, pues le diría que sigan sus sueños, que si tienen el apoyo de sus papitos, adelante, porque hay gente tan hermosa en esta vida que te puede apoyar, como también hay gente mala, pero tú sigue, nunca te rindas. Y si amas la música, ámala con tanta pasión, con tanto amor y sobre todo
al momento de subir al escenario interpreta esas canciones con todo tu corazón. Mira tú, qué bien. Dime, Rubí, aparte de la música, ¿a qué te dedicas? Aparte de la música, también soy maquilladora y también hago lo que es publicidad. Hago todo lo que es flyers, publicidad para las redes sociales y también me dedico a eso. Mira tú. A ver, Rubí, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Ya, me pueden encontrar como Rubí Coral en Facebook, en TikTok y en YouTube. Como Rubí Coral o Rubí Coral Art. Perfecto. Una vez más, tu número telefónico. Claro, 97 22 69 782. 97 22 69 782. Qué bueno, qué bueno. A ver, tienen mucho pedir. ¿Otro tema podría ser? Claro, por supuesto. A ver, tunantada, guaynito. A ver, una tunantada puede ser. Una tunantada. A ver, ¿qué tunantada puede ser? A ver, cantamos. Te di mi corazoncito que no sabe de traiciones. Puse en tus manos, mi amor, este corazón herido. Y ya no sufras, corazoncito, que esta pena pasará. Ya no sufras, triste corazoncito, que el dolor se terminará. Ahí está. Triste corazoncito para todos ustedes. Qué bueno, qué bien. A ver, Rubí, ¿algún mensaje a tus seguidores? Ay, nada, decirles que los quiero mucho, que gracias por todo el apoyo que me han brindado. A usted, Papilino, por esta linda invitación en esta bella entrevista. Nada, gracias por dejarme tantos bonitos mensajes, alentarme a seguir la música y por usted soy la que soy ahora y viajo a todo el mundo. Qué bueno, Rubí. Rubí, cuéntanos. Muchos sitios que has viajado, me imagino tienes anécdotas. Cuéntanos una de ellas, pues. Ay, no, la última que me ha pasado, estábamos cantando en Ravira Guaral y de la nada se me fue la luz. Estábamos a 3 canciones de la presentación, ¿no? Y ya estábamos a punto de cantar otra más y se va la luz. Dios mío, es una anécdota que siempre no lo voy a olvidar, ¿ah? También a veces donde se me pierde el viscositas, mis chalinas, mis bolsitas, así. Eso me pasa de todo en los viajes. Me imagino que sí, Rubí. A ver, Rubí, me imagino que tienes aniversario. ¿Qué fecha organizas? Todavía desde muy chiquita no he hecho aniversario, pero pronto estoy pensando hacer un aniversario para este mes de octubre, porque en ese tiempo es donde he empezado mi carrera musical. Sí. Bueno, claro, claro. A ver, Rubí, la verdad, ya desde hace mucho tiempo quise entrevistarte, pero se dio la ocasión, pues, Rubí. No, sí, se dio la ocasión, sí o sí. Y nada, pues gracias, Papilín, una vez más por la oportunidad de darme esta entrevista y darle la entrevista a muchas cantantes que se están abriendo paso al mundo del arte. Gracias por darles esa oportunidad, a que sigan adelante y se den a conocer a través del canal de YouTube. Qué bueno. Rubí, hemos tenido un gusto entrevistarte. Espero hacerte ya no muy lejano, un escenario, ¿no? Tu despedida para que en Rubí. Ay, sí, bueno, esperemos volver a tener esta linda entrevista y nada, quiero agradecer mis últimas palabras. Quisiera agradecer a mis papitos por el cariño y el apoyo que siempre me dan. Para mí ellos lo son todo, a mi familia, a mis hermanas, de verdad todo gracias a ellos soy lo que soy, al público, a mis padrinos, amigos que me alientan. Gracias por amar la tunantada. Qué bueno. Un abrazo, pues, Rubí, que sigan los éxitos.